Buenas noches, maestro Alejandro. Mi nombre es Gerardo Pacheco Chávez. Soy alumno del primer cuatrimestre de la maestría de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de la actividad 2 de los sistemas energéticos. Yo elegí el ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es una molécula compuesta por una, una adenina, un rubosa y tres grupos de fosfato, el cual se desprende de un grupo de fosfato a través de una enzima. Pero, ¿qué es en sí el ATP? Es una molécula que proporciona energía química necesaria para la contracción muscular y generar movimiento. Es la única forma química en la que el cuerpo genera energía por sí solo, lógicamente a través de la alimentación, de la alimentación que es absorbida en los intestinos y posteriormente distribuida en diferentes partes del cuerpo. Es una fuente inmediata de energía hacia el cuerpo que se produce en fracciones de microsegundo. Es una moneda, básicamente es una moneda de cambio universal en donde el ATP se desprende de un grupo de fosfato y el cual a cambio de otra combinación se genera el movimiento. Por eso se le denomina moneda de cambio universal en las situaciones de energía. En los deportes el ATP es fundamental ya que es de los primeros sistemas energéticos que entran en función. Entran en función en los primeros, de primera instancia, porque es el sistema energético más potente, con mayor fuerza y más inmediato. Lógicamente es de corta duración, pero así como es de corta recuperación, de corta duración, también su recuperación es corta y nuevamente se puede realizar la actividad de alta intensidad, lógicamente con una menor intensidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va teniendo un cierto desgaste y como existen distintos tipos de sistema energético, el cuerpo se olvida de ese sistema energético y entra a otro, que sería la glucosa. Posteriormente del uso de la glucosa, hace uso de los ácidos grasos, pero lógicamente son sistemas energéticos de duración prolongada y yo me basé únicamente de efecto inmediato. Este grupo de fosfato que se desprende de la molécula del ATP no se desprende por sí solo, se desprende de una enzima, la cual se llama ATP-ASA, que es la encargada de separar ese grupo de fosfato del ATP y de transportarlo a otra, de llevarlo a una combinación más con la creatina para formar el PC y del PC generar básicamente la energía. Posteriormente entra en factor otra enzima, la cual se llama creatinasa, que es la encargada de separar el fosfato de la creatina y regresarlo nuevamente al ATP para comenzar nuevamente el ciclo. Dentro de lo que son las enzimas de proteína, son las encargadas de acelerar las reacciones químicas del cuerpo, es decir, este ciclo que acabo de mencionar, y son esenciales para el rendimiento deportivo. En la fisiología deportiva, las enzimas son las que intervienen básicamente en las reacciones bioquímicas que producen durante el entrenamiento. Yo la entendí en las lecturas de investigación que las enzimas son como que los transportadores de ciertos grupos, porque no solamente se genera en el ATP, también en la glucólisis, también en los ácidos grasos, y no solamente en ello, también en los metabolismos. Pero bueno, es un poquito un tema que vamos a ver más adelante. Con este entrenamiento, el cuerpo puede comenzar a tener adaptaciones más claras, más prontas, de manera inmediata, y una adaptación del cuerpo a la práctica del ejercicio con una mayor aceptabilidad.
¿Cómo se genera el ciclo del ATP? El ATP es destruido por la enzima, que es lo que ya había mencionado, por la enzima ATPasa, que se encarga de separar el fosfato del ATP, dando como resultado ALDP. Eso se me pasó. El ATP, al quedarse sin ese grupo de fosfato, deja de ser ATP y se convierte en el ADP, ¿sí? Por otro lado, el fosfato separado se une a una molécula de creatina formando al APC, que es el fosfato creatina, quien será el encargado de brindar la energía al músculo. La intensidad determina el sistema. Como el ATP es de una intensidad alta, súper alta, es decir, es como que la intensidad más elevada que tiene el cuerpo humano, esta intensidad es de corta duración, es de aproximadamente de unos 10 a 30 segundos máximo, y su recuperación es de 1 a 3 minutos. Este sistema energético no quiere decir que los demás sistemas no estén funcionando, sino que existe una predominancia sobre los otros dos. Esto significa que no porque esté funcionando o esté activado el sistema ATP, la glucólisis y los ácidos grasos no estén en función. Están en función en menor intensidad, en menor proporción, pero están en función. Es decir, es como si utilizáramos una escala de volúmenes, ¿sí? Hay un volumen más alto que es el ATP, pero hay unos volúmenes más bajos que serían la glucosa y los ácidos grasos. Más sin embargo, cuando el ATP se comienza a terminar, la glucosa se comienza a elevar, que esto significa que ahora entramos al sistema de glucólisis y el ATP está disminuyendo, al igual que los ácidos grasos. Se encuentra en una intensidad baja, pero la glucólisis se encuentra en una intensidad atenuada. Posteriormente la glucólisis va a bajar y se elevarán los ácidos grasos. El cuerpo hará uso de los carbohidratos y de las grasas para brindar energía al cuerpo. Para no profundizar un poquito más en esos temas, porque son otros sistemas energéticos y me estoy basando en el ATP, solamente la clave es de que deben de existir cierta predominancia, pero por lo regular es ATP, glucólisis y ácidos grasos. Los metabolismos. ¿Qué queremos decir con el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo durante la actividad física. El metabolismo del ejercicio es importante para los entrenadores deportivos porque permite entender cómo el cuerpo obtiene energía durante el ejercicio. Esto se genera dentro de las células, dentro de la mitocondria y dentro del citoplasma, pero fuera de la mitocondria. Es decir, generándose con oxígeno o sin oxígeno. Es decir, esto se da en los sistemas energéticos, pero siempre y cuando tenemos la célula y dentro de la célula tenemos un núcleo. En el núcleo es la mitocondria y lo que se encuentra fuera de la mitocondria, pero dentro de la célula es el citoplasma. Si el ATP se genera en el citoplasma, estamos hablando de un metabolismo anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Pero si el ATP se genera dentro de la mitocondria y fuera del citoplasma, estamos hablando de un metabolismo anaeróbico. Es decir, volviendo al tema nuevamente, hablábamos del metabolismo. En la célula existe un centro, ¿sí? Pero fuera de en ese centro es la mitocondria. Y dentro de esa mitocondria existen moléculas de oxígeno. Y fuera de la mitocondria, si se genera, es decir, en el citoplasma, si el ATP se genera en el citoplasma, estamos hablando del metabolismo anaeróbico, es decir, sin uso de oxigenación. Pero si el ATP, la glucólisis o los ácidos grasos se generan dentro de la mitocondria, estamos hablando de un metabolismo aeróbico, es decir, con uso de oxígeno. El metabolismo es un proceso importante porque va a determinar la oxigenación del sistema energético. Es decir, si estamos hablando de un ATP aeróbico o un ATP anaeróbico.
siempre y cuando el ATP se genere dentro del citoplasma, será aeróbico. Perdón, anaeróbico. Dentro de la mitocondria será anaeróbico. Esto, ¿en qué nos ayudará a saber a nosotros como entrenadores? Que al momento de generar la metodología, la planeación del entrenamiento, vamos a considerar los desgastes de nuestro atleta para que, haciendo uso de los sistemas energéticos, llevemos de manera ascendente el progreso de nuestro atleta. El ácido láctico pudiera ser un factor de agotamiento, o lo relacionamos mucho con el agotamiento, pero no es así. Al mismo tiempo que se está generando el adenosín trifosfato, es decir, el ATP, a ese mismo momento, a ese ciclo que se genera el ATP, el ADP, la PC, que las mitocondrias separan el grupo de fosfágeno y que lo vuelve a fosforilizar, estamos generando, o la célula está segregando un ácido, que es el ácido láctico. Ese ácido láctico no es otra cosa más que el resultado de la suma de una molécula de hidrógeno más el ácido pirúvico, y como resultado surge el ácido láctico. Este ácido láctico es un líquido que se queda atorado, se queda incrustado dentro de las fibras musculares y nos comienza a generar fatiga, es decir, comenzamos a sentir como un cierto dolor en los músculos, no dolor de algún golpe o alguna lesión, sino un dolor de agotamiento, es decir, que ya sentimos las piernas cansadas, los brazos agotados, ¿sí? Entonces, ese ácido láctico se queda almacenado dentro de las fibras musculares, pero para poder activarlo, para poder moverlo, tenemos que realizar ejercicios de elasticidad o estiramientos, lógicamente bien dosificados, bien ejecutados, para que al momento de estirar las fibras musculares, ese ácido pueda continuar su secuencia, su ciclo. Porque si nosotros no lo realizamos de manera correcta, existirá un estancamiento de ácido láctico, y ese estancamiento de ácido láctico impedirá el proceso del ATP. Es decir, ese ciclo del ATP, que es separar el fosfato del ATP, convertirlo en ADP y de ahí mandarlo a la creatina y generar la energía en los músculos, ya no se va a poder, porque esa energía estará estancada por el mismo ácido láctico. Ese ácido láctico se puede también utilizar como un sistema de energético alternativo, lógicamente a través de ejercicios de estiramiento, como les acabo de decir, ayudará a que las fibras musculares exista una mayor fluidez de ese ácido láctico y una mejora producción de ATP. Esa es básicamente la energía alterna que tiene el cuerpo. Pero si el atleta no se mueve, se deja de mover, se deja de estirar, va a comenzar a generarse la fatiga muscular. Entonces es básicamente en lo que me basé para generar esta presentación del ATP. Es un sistema energético inmediato. Leían algunas lecturas que en los gimnasios suelen no hacer calentamientos y entrar de lleno a la intensidad. ¿Para qué? Para romper las fibras musculares, en teoría, romper las fibras musculares y exista una adaptación, es decir, un crecimiento. Supongamos que mis dedos son unas fibras musculares y se le genera demasiada intensidad en el ejercicio. Estas fibras musculares se van a romper porque van a tener un crecimiento, no porque van a tener una lesión, sino porque van a tener un crecimiento.
y con ese crecimiento generar adaptaciones para el atleta. Lógicamente, esto va en decadencia. Es decir, yo puedo iniciar, si hablamos del tema de fútbol, yo puedo iniciar con sprints de 30 metros en 6 segundos, ¿no? Y es decir, ¿sabes qué le digo al delantero? Me vas a tener que generar 3 sprints en 6 segundos. A lo mejor los primeros 3, la primera serie, sí los va a dar, sí los alcanzará el atleta, pero para la segunda serie pudiera que no y pudiera que sí. ¿Por qué digo pudiera que no? Porque en una parte de la lectura dice que si uno acierta en la dosificación del descanso, estamos permitiendo que el cuerpo regenere ese ATP y pueda brindarle la energía al atleta necesaria para poder explotarlo, para poder mejorar esas adaptaciones que son las que les estoy diciendo. Pero si nosotros no generamos un descanso adecuado, vamos a llevar a nuestro atleta al agotamiento, a la fatiga y al sobreentrenamiento. Entonces, la clave está en manejar los tiempos de descanso. Para mí esto sería una aplicación de prueba y error con distintos atletas, pero entran en función otras cosas más como los metabolismos, los grupos musculares de tipo 1 o de tipo 2, y en teoría no es algo fácil, no es nada fácil decir, a ver, voy a formar un equipo, pónganse a correr, suban, bajen y ya los voy a preparar físicamente. No, porque a lo mejor nuestra preparación de manera experimental, es decir, lo que yo experimenté en el fútbol se lo aplico a mis atletas, no nos va a funcionar. Necesitamos tener el conocimiento de los sistemas energéticos, el dominio de los sistemas energéticos para poder obtener mejoras en nuestro atleta. Pues este sería mi trabajo, maestro Alejandro, y por mi parte es todo. Espero cumplir las expectativas de la actividad y nos vemos pronto. Muchas gracias.